Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe. ¿Usted? Bien, aquí estamos dispuestos y puestos para la clase que sigue. Eso. Bien, jóvenes, miren, este tema es también de suma importancia para que ustedes puedan modelar, la palabra es modelar cualquier sistema. Les decía, tenemos sistemas mecánicos, como es el caso este, sistemas eléctricos, como es el caso este, sistemas neumáticos, no tengo la gráfica, sistemas térmicos, sistemas de nivel del líquido, sistemas biológicos, sistemas fotónicos, en fin, todos los sistemas que ustedes puedan pensar. Aquí en el área de control pues no vemos todos los sistemas, por supuesto, pero sí tenemos básicamente los 5 que se analizan con detalle. Sería el mecánico, el eléctrico, el neumático, el térmico y el de nivel de líquido. El de nivel de líquido pues es un contenedor, una cubeta si quieren verlo así. Un recipiente donde está la entrada, una válvula de entrada y una de salida. Generalmente la de salida está en la parte inferior. Y entonces tenemos ahí controlando la capacitancia, se llaman, pero para no confundirla con la del capacitor o condensador, pues se le llama la carga hidráulica también, o sea, la altura del nivel del líquido. El líquido puede ser agua, puede ser un éter, puede ser un ácido, puede ser lo que ustedes quieran, gasolina, inclusive en las gasolineras, bueno, no en las gasolineras, básicamente en las refinerías, tienen un tanque tienen varios tanques de almacenamiento de la gasolina, pues entonces ahí hay controles de nivel de líquido, por supuesto. Pueden ser mecánicos o pueden ser electrónicos también. Pero bueno, eso lo van a ver ya con detalle cuando salgan del área de control y empiecen a trabajar en las compañías que se dedican a esto. Pero también puede ser una gasera, puede ser una gasolinera, puede ser una refinería, puede ser una planta de una fábrica de químicos, no sé, hay muchas partes donde van a poder trabajar, se los aseguro. Bueno, entonces, yo tengo cualquier sistema y básicamente lo voy a llevar a hacer un análogo. Aquí dice analogías para sistemas electromecánicos. Cualquier sistema lo puedo llevar a una analogía eléctrica. Esta analogía eléctrica está en arreglo en voltaje. Aquí dice FB. Y esta analogía eléctrica está arreglo en paralelo o en corriente, si quieren verlo así, ¿no? Bien, entonces, vean, esto es un sistema sencillito que se compone de un sistema una masa, un resorte y un amortiguador. Este amortiguador tiene aquí esta parte de afuera, sería lo que es el cartucho, y la parte de adentro, esta barra es lo que se mueve el amortiguador, que se está moviendo al interior del cartucho. O el émbolo, podemos decir que es un émbolo. Bien, entonces aquí en el amortiguador pues lleva lleva gas o lleva aceite, y bueno, también puede tener aire, nada más que esos son difíciles de hacer. Y entonces se mueve, ¿no? Cada vez que la masa baja, se mueve esta barra y actúa el amortiguador. Tiene un coeficiente de fricción viscosa, si es aceite, si es gas, lo que sea, aquí tiene su fricción. Y tiene un resorte con una constante de rigidez, ¿sí? Que pues se llama K, es la compliancia del resorte, donde K mayúscula es igual a 1 en K minúscula. Por aquí va a estar, bueno, está toda borrosa, aquí está 1 en K, aquí está 1 en K.
Bien, entonces la masa tiene su parámetro que es la m. Aquí sería el resorte K, va a ser la notación de un resorte va a ser con una letra K. K mayúscula o K minúscula, porque K mayúscula es igual al inverso de 1 en K minúscula, donde este se llama la compliancia del resorte y K minúscula la constante de rigidez, o lo pueden cambiar, constante de complianza y 1 en K minúscula la constante de rigidez. Una está asociada con la otra, pocas palabras. Bien, y la masa, bueno, pues M es la masa, ¿no? Lo que es la magnitud de la masa. En este caso es un rectángulo, una masa rectangular, que pues tiene una masa y lógicamente un peso, ¿no? Bien, entonces cada uno de estos elementos, 3 elementos pasivos, tienen un modelo matemático y tienen una fuerza que se llama la fuerza interna del amortiguador, la fuerza interna de la masa, que se llama Fm de t, o en función del tiempo, y la del resorte, que sería K mayúscula. ¿Sí? Entonces, al amortiguador le vamos a denotar por D mayúscula, porque por ahí va a aparecer otro elemento que se llama B mayúscula. Ese es cuando tenemos una masa que se desplaza o se arrastra sobre el piso, se desplaza sobre el piso, o una sobre otra masa. Entonces ahí hay una constante de fricción de la masa con la parte fija o con otra superficie, ¿no? En este caso, si yo tengo una masa que la desplazo sobre el piso, miren, perdón, miren, aquí la estoy desplazando sobre el piso, y miren, un sistema igual, masa, amortiguador, resorte. Aquí no lo escribí, pero aquí está otro elemento, B, aquí tendría que estar B. Entonces B es el coeficiente de fricción de rozamiento de la masa contra el piso. Este es el piso y esta es la pared. Entonces tiene beta, la masa tiene una fricción. Si yo la arrastro, tiene que tener una fricción, una fuerza. Entonces le vamos a denotar por B, esta B. Aquí sería B1 y aquí sería B2 porque son dos masas. Pero bueno, sería B, masa, resorte y amortiguador. Están los mismos elementos o parámetros. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, vean. Aquí tenemos, voy a hacer, esto se llama Fm de T, F minúscula, de la masa en el dominio del tiempo, o variando en el tiempo. A este se le llama fuerza interna de la masa, les decía hace rato. Y es igual a menos M por la derivada de U de T por dt. Aquí aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Sí? Masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la segunda derivada del desplazamiento respecto a la segunda derivada del tiempo. ¿Sale? Son las leyes básicas de una masa en movimiento, jóvenes. Bien, entonces vean, aquí ya tengo un modelo matemático. ¿Por qué el signo menos? La masa. Entonces, ¿quiere decir que la masa se mueve en sentido contrario? No, la masa se desplaza hacia arriba, pero esta fuerza interna me está diciendo que esta masa se opone a que la desplacen hacia arriba. O en el otro caso sería que la opriman, que venga hacia abajo la fuerza. Entonces serían los dos casos. O va hacia arriba la fuerza externa, esa se llama fuerza externa, o va hacia abajo también. El modelo matemático va a ser el mismo, nada más el efecto es diferente. Unas se moverían hacia arriba, también esos elementos, y otras hacia abajo. Aquí le aplicamos los elementos sufren una elongación, o sea, se amplían, ¿no? El desplazamiento. Y aquí al revés, se comprimen. Entonces, bueno, ahí vamos a tener esos dos casos. Bien, entonces cada uno de estos tiene una fuerza interna y aquí está la masa. Ahora la del resorte, la es Fk de T es igual a 1 en K mayúscula, la integral de la velocidad. U es la velocidad, joven. Esta es la fuerza externa. Aquí también, si hay velocidad, debe haber
desplazamiento. Pero en estos modelos matemáticos voy a usar la velocidad como variable de interés para que me quede una ecuación parecida a una eléctrica. Aquí la vamos a ver luego. Por eso nomás voy a utilizar ahorita la velocidad. Es la velocidad lineal, ¿de acuerdo? Pero también puedo, como fue el caso del capacitor de 3 placas, utilicé la segunda derivada de desplazamiento. Puedo usar una o la otra. No hay problema. Pero en este caso les digo, se hace más sencillo el análisis usando la velocidad para hacer la analogía. Estoy hablando de analogías. Bien, entonces la fuerza interna del resorte, esta que tengo aquí, este elemento, es igual a menos d puro dt igual. Esta se opone a que este se mueva. Se opone el émbolo que se mueva, pero lo vamos a mover. Porque la fuerza externa que tengo acá es suficientemente grande para vencer a la fuerza interna de la masa, la fuerza interna del resorte y la fuerza interna del amortiguador. Entonces, si esta no es suficientemente grande para vencer las tres, bueno, pues no se mueve. No hay movimiento hacia arriba. Y se trata de que haya movimiento hacia arriba. Bueno, esta debe ser mayor que las tres fuerzas. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tengo cada una de las fuerzas internas de mis elementos. 1, 2, 3 elementos pasivos. Y tengo 2 elementos activos. F de t y la U de t. Aquí les puse también aquí en esta parte hay una U0 de t. Aquí la estoy. Aquí está también. Esta U0 de t viene hacia abajo y aquí también sería otro. Aquí, pues aquí está bien. Yo pensé que era la Tierra. No, aquí está. Aquí está el otro punto rígido y está U0 de t. Entonces la U0 se presenta aquí y se presenta en esta terminal. En este extremo de... Estas son barras rígidas, jóvenes. Esta, y estas son barras rígidas. Para que el sistema no sea la velocidad, sea lineal y no se me deforme a la hora que aplico la fuerza. Si yo tuviese aquí una masa flexible, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Pues una esponja, a lo mejor. Bueno, pues no va a tener un movimiento uniforme hacia arriba, aquí. Entonces se trata de que sea rígida para que se desplace uniformemente la masa aquí en la orilla y aquí en la orilla, uniformemente hacia arriba, cuando le aplique una fuerza en el centro. Si yo le aplicara la fuerza en un extremo de la masa, bueno, pues entonces no sería hacia arriba. Tal vez sería un movimiento más o menos así. Exagerado, ¿no? Haría un arco. Entonces se trata de que el movimiento sea uniformemente hacia arriba. Bien, entonces esos serían los elementos que intervienen en un sistema masa resorte amortiguador. Obviamente, si tengo un sistema con 2 masas, miren, aquí está el ejemplo. Bueno, pues estas son 2 masas, ¿no? Bueno, no hay problema. Puede ser 2 masas, 3 masas, 4 masas. Y aquí están los elementos pasivos. Fíjense, son 2 masas, hasta ahorita me estoy fijando nuevamente. Son 2 masas y 3 de resortes. Bueno, pues se vale, ¿no? Un sistema de 2 masas con 3 resortes, ¿sale? O puede ser una masa con un resorte, una masa igual, masa resorte amortiguador. Yo puedo hacer todos los arreglos que quiera. Bueno, lógicamente yo voy a hacer un sistema mecánico que cubra mis necesidades, obviamente. Estos son teóricos y están pintados así de esa forma. Pero aquí podría tener otra masa, inclusive un amortiguador aquí, otra masa, y la estiro, y otras masas, no importa, pues pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 masas. Lo importante, jóvenes, anótenlo bien ahí en su memoria, que la masa tenga movimiento. Si no hay movimiento, pues no hay ecuación para la masa. Bien, entonces, jóvenes, hubo un señor que estuvo trabajando con los sistemas mecánicos, que se apellidó D'Alembert. Y entonces él establece un principio, el cual dice, en un sistema mecánico en equilibrio, por ejemplo, la suma de las fuerzas externas, esta fuerza es externa, habla de fuerzas del señor, más las internas, o sea, más las fuerzas internas, es igual a 0. La suma de estas 3 más esta
es igual a 0. ¿Y a qué les suena esa definición, jóvenes, en circuitos eléctricos? Los voltajes. La de los voltajes. ¿Y quién la implementó o la descubrió? Kirchhoff. Kirchhoff. Otros le llaman Kirchhoff. Se escribe Kirchhoff, pero es Kirchhoff, ¿de acuerdo? Entonces ven que ya hay un parecido de los principios con el de Kirchhoff. Entonces vean, aquí tengo la fuerza externa F de T, tengo la fuerza interna Fm de T, esta, más la fuerza del resorte, más la fuerza del amortiguador. Aquí aplico el principio tal cual. La suma de las fuerzas externas más las internas es igual a 0. Como nada más hay una fuerza interna, porque puede haber sistemas que tengan 2 o más fuerzas externas. Son casos especiales. Aquí se suman también las externas, ¿no? Bien, entonces aquí ya tengo que sustituir estos valores de Fm de T, Fk de T y F de T. Lo sustituyo aquí y entonces tengo que F de T, tal cual, a la otra ecuación, aquí lo que vale Fm de T, que vale menos M por du de T en dt, menos 1 en K, este es K, integral de u de T por dt, menos D por u de T igual a 0. Por lo tanto, despejando F de T, o por consiguiente, dice aquí, F de T va a ser igual a M, está con signo menos acá, pasa acá con más, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, más 1 en K, la integral de u de T por dt, más du de T. Entonces, esta ecuación es la que rige el comportamiento, esta, del sistema mecánico, masa, resorte, amortiguador. Aquí está la nota. ¿Sale? Entonces, vean, ya la modelamos, ya está el modelo matemático, incluimos cada elemento. Masa, resorte, amortiguador. Acuérdense, esta es la ecuación de Coulomb para una masa en movimiento. ¿Vale? Entonces, el coeficiente este. Entonces, también tenemos que esta ecuación la puedo escribir así, jóvenes, miren. Hago cambios de variable. F de T la convierto en una V de T. Este es voltaje, no es velocidad. Por eso, a la velocidad lineal la escribí como U, desde acá arriba, para no confundirla con la V de voltaje. Este es voltaje y este es velocidad. Porque aquí podría haber puesto V, la biodental también en T, ya la confundiría esta con esta. ¿De acuerdo? Entonces, este es diferente a la U. Esta es velocidad y este es voltaje. Entonces, la F de T le corresponde un voltaje, a la masa una bobina, una inductancia, a la derivada queda igual, a la U le corresponde una corriente, a la U una corriente, es análoga, a la K, le corresponde una C, a la U de T una corriente, y la diferencial de T queda igual, y a la D le corresponde una resistencia. La U sigue siendo I. Vean, U y U aquí, entonces tenemos 3 corrientes igualitas, no son diferentes. Entonces, digo, la velocidad que actúa sobre el sistema mecánico es U. Este se mueve con una velocidad U y este también en esta parte y en esta parte. Rigurosamente aquí tendría que tener otra velocidad. Este elemento, esta masa nada más tiene una sola velocidad. Esta U es la misma aquí, en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos U y aquí tenemos U. Esta que tengo acá es la misma. La masa es rígida, por lo tanto la velocidad es la misma en la parte superior e inferior. Y esa U también está actuando aquí. Pero este elemento tiene 2 velocidades de hecho. 2 velocidades. Una en la entrada, en esta terminal o la entrada del resorte, si lo vemos que por aquí la fuerza de excitación, y a la salida es otra velocidad. Esta se llama U0, aquí se llama U y aquí U0, pero U0 vale 0 porque está conectada a tierra. Por eso nada más me quedó como U. Si esto fuera, aquí me quedó U nada más. Perdón, este no. Esta es una sola velocidad. Este es este. Sería U de T menos U0 de T aquí. Aquí, rigurosamente aquí sería U de T menos U0 de T, pero U0 de T vale 0, por eso no lo escribí. ¿Vale? Sucede lo mismo con el amortiguador, jóvenes. Tiene una diferencia de velocidades, su elemento de amortiguación. Entonces, una velocidad aquí y otra velocidad acá, pero igual, esta vale 0.
Esta velocidad es la misma aquí y es la misma aquí, jóvenes, y las dos están a tierra. Bien, entonces por eso aquí nomás escribí f de igual a d. Aquí rigurosamente sería u de t menos u0 de t, pero la u0 de t vale 0, aquí está. Entonces me quedaría así, modelo matemático. ¿Sale? Si estuvieran conectados aquí a otra masa y un amortiguador, entonces estaría entre dos velocidades si estuviera otra masita aquí. O otro, si el resorte estuviera aquí, entonces esta tendría dos velocidades. Que eso lo voy a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces ya les expliqué esto con detalle, y entonces ya tenemos una ecuación eléctrica, ¿sí? Esta es una ecuación mecánica, esta es una ecuación eléctrica. BDT, o modelo matemático. También acuérdense que los últimos años le pusieron a los modelos, a las ecuaciones modelo matemático. Pero esta es una ecuación, simplemente. O era antes, así se denotaba. Entonces, BDT es igual a L por D I dt en dt más 1 en C, la integral I dt por dt más R I dt. Vean, tres corrientes iguales porque las tres velocidades son iguales aquí. Velocidad de t, velocidad de t, velocidad. Entonces, este elemento I de t y de t es el mismo en los tres elementos. ¿Cómo deben de estar conectados, jóvenes? En serie paralelo. En serie. ¿No? En serie, perdón. En serie. Aquí están, miren. Los tres en serie, miren. Tienen la misma corriente que se llama I de t. Con esta ecuación yo hago mi circuito eléctrico. De aquí ya no creo que tengan problemas. Tengo una bobina en serie, una capacidad en serie, un capacitor, perdón, y una resistencia en serie, porque tienen la misma corriente. Si aquí hubiera una diferencia de corrientes, entonces el capacitor estaba entre dos corrientes. ¿Sale? Estaría en paralelo. Bien, bueno, entonces con esta, aquí tengo mi modelo matemático, jóvenes. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien, a esto se le denomina analogía fuerza-voltaje. La fuerza me indica que viene de un sistema mecánico y el voltaje es un circuito eléctrico o un sistema eléctrico. Y ya no tenemos ningún problema para hacerle su análisis, ¿no? Si yo no tuviese esta ecuación, la puedo obtener de aquí, ¿no? O la escribo, vean, I de t va a ser igual. La puedo escribir de esta si gustan. En lugar de tener F de t, aquí tuve una fuente de voltaje, ahora tengo una fuente de corriente. Y aquí, en lugar de tener una masa, voy a tener una capacitancia. Y en lugar de tener la velocidad, voy a tener un voltaje. Vean cómo esta es contraria a esta. Y está correspondiendo a los circuitos eléctricos, que aquí hacemos cambio de variable. Igual aquí a la K, a la constante de rigidez, o compliance del sol, bueno, a la constante de rigidez va a ser K y vas a tener una bobina. Y aquí en voltaje era C. Ese es circuito en voltaje o en malla, jóvenes. Este es el circuito en corriente, por la fuente de corriente, o en paralelo. ¿De acuerdo? Vean las dos arreglos que ya disculpe que lo interrumpe, pero el de paralelo al menos yo no lo veo completo. ¿No lo ve? No, profe, no se ve completo. No, profesor. Sí, profe, yo tampoco lo veo completo. Ahorita Hágale hacia abajito tantito. ¿No se puede? O deje de presentar y mueva tantito la foto hacia arriba. Sí, profe. A ver, espérame tantitito. Ahí. A ver. Ahí va. Ahí va. Uf, no lo puedo mover, van a creer. No me deja, no me permite. Por eso le digo, profe, que deje de presentar, dile escape y ya, bueno, perdón, de salir, y ya mueve la foto un poquito hacia arriba. A ver. Ahí está. Déjenme moverla hasta arriba la foto. A ver si ahí quedó, jóvenes. Ustedes que son los expertos en
Así ya se ve, profe. ¿Ya? Ah, ok, Sí, perfecto. a ver, dele presentar, a ver qué sale. Ajá, vamos a ver la presentación. ¿Sale? Aquí Así está. ya se ve. Ya se ve. Aquí Sí, está. profe, ya se ve. Bien. Entonces, bueno, ya se borró de arriba, pero no importa, aquí está como lo querían. Bien, entonces, decíamos, de esta ecuación puedo llegar a esta, o de esta misma, aplicando nomás los términos en mallas a nodos o de voltaje a corriente, o de esta misma, jóvenes. Pero bueno, yo tengo aquí la corriente IDT, ahora hago el circuito eléctrico. Tengo una fuente de corriente, tengo un capacitor, una bobina también. ¿Cómo se le llama a uno en L, jóvenes? Se denota gamma, ¿sí? ¿Y qué quiere decir gamma en un circuito eléctrico en nodos? ¿Es admitancia? ¿Una qué? Reactancia. ¿Invertancia? Una invertancia, jóvenes. Esta es la invertancia, uno en L que se llama gamma. No la escribí ahí, pero bueno. ¿Sale? Y bien. La I es BDT y bueno, perdón. Tengo una bobina y tengo ¿cómo se llama? La G, uno en R. Aquí está. ¿Cómo se le llama G? Conductancia. Conductancia, muy bien. Entonces tengo 1, 2, 3 elementos conectados ¿en qué? Paralelo. Paralelo. Paralelos, ¿por qué son paralelos, jóvenes? Si no serie paralelo o serie. Todos están conectados a la misma rama. Ajá, bien, por el dibujo, pero por otro, técnicamente, ¿por qué? ¿O el nodo al que están unidos? Aparte, sí, también, aquí están unidos en este nodo tierra. Porque queremos la corriente, no el voltaje. No, porque el voltaje, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? Igual, es lo Ah, ese mismo para mismo. todos. Igual es BDT, porque este es cero. ¿Y aquí cuánto vale la corriente? Lo mismo para todas. Ándele, por estar en serie. Lo mismo para Este es por estar en paralelo. ¿De acuerdo? Ven qué interesantes son circuitos eléctricos, jóvenes. Perdón. Sí, bueno. Hola. Aquí dando clase, tú. Sí. ¿En dónde estás? Al ratito te hablo, en la noche te hablo en la casa. Órale, Dios. Perdón, jóvenes, era la familia, pues hay que atenderla. Bien. Entonces, ven cuál es el argumento técnico, jóvenes. Esto sí lo insisto casi desde el principio que les puse un circuito eléctrico, cuando les puse los capacitores en paralelo también de las tres placas, porque esto es lo que les van a preguntar, preguntas bien técnicas, bien simples, jóvenes, ¿no? Si ustedes le contestan al entrevistador de la Panasonic o de General Electric, bueno, donde hay electrónica, ¿no? Estoy diciendo nombres así nada más, pero puede ser cualquier empresa de dispositivos electrónicos. Le dicen que porque están aquí en la misma rama, sí es correcto, pero técnicamente él les va a decir que no, es por el voltaje. Nosotros lo que vamos a manejar son voltajes, corrientes y elementos pasivos. Desde el punto de vista eléctrico, electrónico, nomás le ponemos aquí, ¿qué les gusta? Un Zener aquí, o un diodo normal, así. O un diodo Zener, o acá la salida, no sé, también aquí de paralelo, y ya se convierte en un circuito electrónico. Así de fácil. O le ponen un transistor o ¿qué les gusta del Zener? Transistor, un integrado, lo que quieran. Ya eso, nomás le ponen un dispositivo semiconductor y ya estuvo. Ya tenemos un circuito electrónico. ¿Sí? Entonces, pues ustedes como ingenieros en comunicación electrónica, esto lo tienen que, les dije, no sé si alguna vez utilicé el término de conocer, no, lo deben de dominar, esta parte la deben de dominar, así de fácil.
Esto no debe tener ninguna duda y si yo tengo un arreglo de varias mallas, no importa, como les dije, si tengo un filtro RC y tengo varios filtros conectados, bueno, pues tengo una serie de conexiones con filtros, porque estoy filtrando la señal a cada paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace el mismo análisis. Para un circuito, un filtro RC, pues puede hacerlo para el otro, para el otro, para el otro. Y los conecto. El conector puede ser, les digo, un semiconductor, un transistor, un diodo, un MOSFET, lo que sea, ¿no? Eso no hay límites para nosotros, la verdad. Pero esto es fundamental para ustedes, jóvenes. Y sin lugar a duda, esto es básico para que lo dominen. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Entonces, resumo, analogía, fuerza, voltaje, porque este está en malla, bueno, aquí está, mire. La otra, el otro dato. Esto les indica el voltaje. ¿Por qué es voltaje? Porque si yo tengo aquí elementos serie paralelo y tengo una fuente de voltaje, el arreglo se dice en voltaje, rigurosamente, pero pues se llama también compuesto, ¿no? De serie paralelo. Pero realmente esto es lo que les da la pauta a seguir. ¿Cómo es el arreglo? En voltaje, y quiere decir que tenemos mallas. Tenemos que hacer análisis de mallas. Si tenemos esta fuente de corriente como excitación, estos pueden estar en serie paralelo, entonces tenemos un arreglo en nodos. Aquí en mallas y aquí en nodos. Nodos eléctricos. Vean, aquí está, en este nodo eléctrico está el VDT. Y en este nodo está el V0 de T, que vale 0. ¿Sí? Aquí no hay voltaje. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, algo tan sencillo, tan trivial, pero tan ilustrativo, jóvenes, para ver el potencial de ustedes cuando si saben circuitos eléctricos. Entonces, después viene la interpretación de los diagramas eléctricos, pero todo está en base a esto. Y no hay más, miren. De hecho, los circuitos son RLC, así se conocen, muy comunes. O los otros son RL, o son RC, o son dos resistencias, como vi el divisor de voltaje, etc. Entonces, vean, este sistema mecánico tiene una analogía en voltaje y tiene una analogía en corriente. Son sistemas análogos, jóvenes, estos. No son sistemas equivalentes. La equivalencia de dos sistemas es este y este. Estos sí son equivalentes, estos dos, eléctricamente, pero no son equivalentes al mecánico, son análogos. ¿Por qué son análogos? También viene una pregunta. ¿Por qué se dice que un sistema es análogo? No, pues porque me dijeron, no. Son análogos porque, miren, vean esta ecuación y esta ecuación. Son muy análogas, muy semejantes, parecidas. Vean, esta ecuación íntegro diferencial es muy parecida a esta, solamente cambian sus parámetros inherentes a cada sistema. La masa, la bobina, el resorte, el capacitor, la fricción de amortiguamiento y la resistencia. Pero el modelo matemático en sí, la ecuación íntegro diferencial, bueno, no hay cambio así sustantivo, es muy parecida. Es una constante por una derivada, una inverso de una constante o una capacitancia por una integral y el producto de una resistencia por una corriente. Ley de Ohm. ¿Sí? La corriente en un capacitor, el voltaje en un capacitor y el voltaje en una bobina. ¿Sí? Y aquí sería la corriente en un capacitor, miren, C dB en dt, la invertancia de una bobina y la conductancia. Vean, ya estoy definiendo mi circuito, así, con todas sus letras, identificando todos sus parámetros. Y eso es como, no hay que hacerle más, ¿vale? Entonces, por eso les digo que es importante que reafirmen esto. Ustedes debieron haber llevado un curso de esto, o dos, no sé cuántos. No sé ahorita bien la currícula, pero nosotros cuando estudiamos llevamos 3 cursos de circuitos eléctricos, así se llamaban. Se llamaban circuitos 1, circuitos 2 y circuitos 3. Entonces estábamos inmersos en la parte de circuitos eléctricos o electrónicos, porque ya en 3 ya eran los electrónicos, que les digo, ya se componía de
circuitos RLC y de semiconductores. Pero la base es esta, las leyes de Kirchhoff mentadas, ¿no? Estos cuates fueron unos cerebros, la verdad, porque pues ya nosotros lo vemos así, pues más o menos se digiere, ¿no? Bueno, eso les digo a ustedes, porque están en la CIME. Los que no están aquí, pues, ¿esto qué será, no? O esto pónganselo a un ingeniero mecánico. Pues no, está en chino para ellos, a un ingeniero industrial, a un ingeniero civil, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? Y nosotros, aquí en el curso no creo que esto sea nuevo para ustedes. Puede ser un poco, pero esto lo vieron en física. Nosotros llevamos un curso para estos efectos de estos temas, un curso de mecánica, se llamaba Mecánica X. Era un super curso, un curso para ingenieros mecánicos, así, intenso. La escuela vio la conveniencia de que era un supercurso para lo que veíamos nada más, este tema, y la quitaron. Y qué bueno, porque los maestros, como eran casi todos mecánicos, pues eran muy intensos, ¿no? Y se pasaban de lanza, creían que íbamos a ser ingenieros mecánicos. Hasta ecuaciones de Lagrange nos enseñaron. No sé si han oído las ecuaciones de Lagrange. Son un sistema complicado de ecuaciones para modelar sistemas mecánicos. No, es un tema muy profundo, ¿no? Pero bueno, esto nosotros lo llevamos a la parte más sencilla y vean, pues aquí no creo que no haya problema. Considero que no tienen problema para entender la ley de Newton aquí. Aquí la ley de quién es, jóvenes. A ver, para un resorte, ¿cuál es la ley? La ley de Hooke. El señor Hooke se metió con el resorte. Lo que pasa es que él la maneja en función del desplazamiento, ¿de acuerdo? Y aquí es igual en función del desplazamiento. Aquí ¿cuál sería FK de T en función del desplazamiento? Teniendo en cuenta que este Fs se opone a que lo estiren o lo opriman. Olvídense hasta en cuánto sería aquí la ley de Hooke. De este lado, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? No, profe, no. Uno en K por quién. ¿A qué es igual la velocidad, jóvenes? Al desplazamiento. Pasa por o aceleración. No, Sí. la velocidad es la derivada de X en dt, ¿no? Es la derivada de X en dt. Lo dijimos acá arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Por aquí. Uy, ¿qué tanto hice? Aquí fue. Aquí, miren, ¿se acuerdan? La velocidad es de X en dt, o la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, profesor. Bien, pues entonces sustituyan la velocidad aquí en la integralita. Aquí, ¿cuánto les queda esto si sustituyen el valor de la velocidad? ¿La integral de qué les queda? De la derivada de la posición con respecto al tiempo. No, pero dt acá está también. Dt entre dt Pues nada más. sería la integral de quién? De la posición. La integral de De la dx. posición. ¿Y cuánto vale la integral de dx? K por x es la ley de Hooke. O sea, quiere decir el x, el menos, perdón. ¿Ven cómo lo que les decía, yo les pedía que deben de tener presentes conceptos matemáticos sencillos, jóvenes, para ustedes sencillos, porque repito, si estamos hablando de
no sé, de una persona que está en otra área o está en pues, el nivel básico, bueno, no básico, medio, secundario, bachilleres o algo así, pues no, a lo mejor no tienen esto, ¿no? Pero ustedes que están en la CIME, pues ya saben cómo manejar sus integrales, sus derivadas y ecuaciones diferenciales, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, transformadas Z, bueno, todo eso. De este tema me pasaría un mes dándoselos, muy fácil, porque tenemos sistemas mecánicos, perdón, qué bueno que le dije, analogía para el sistema, perdónenme, ahí no le puse, traslacionales, porque tenemos sistemas rotacionales, quiero llegar a rotacionales para empatarlo con la máquina rotatoria, y los traslacionales tenemos un sistema de este tipo, jóvenes, a donde quiero llegar, ahí no está, ahí mire, este es una barra, jóvenes. Sistema de balancines es una barra, ¿sí? Uniforme, de distancia A y distancia B. Y rápidamente, no vean ahorita esto, se lo voy a explicar. Mira a dónde llegamos. Esta es la analogía, jóvenes, del balancín, miren. Es un brazo de distancia A y otro brazo de distancia B. Este equivale a N1 y este equivale a N2. Aquí está N1 y N2. Primario, secundario y un transformador. Esta F1 y esta F2 equivale a una E1 y una E2. Aquí están. Estas que tengo aquí. El voltaje en el primario y el voltaje en el secundario. Y esta es la BT, es la que tengo acá. Entonces hago un análisis parecido al que les he estado explicando y llego a este circuito. Y este es un transformador, jóvenes. Ahí quiero aterrizar con este tema. Porque el capítulo que viene, o el parcial que viene, tenemos que ver los transformadores. ¿Ven? Entonces, nomás gano de aquí así rápidamente hasta acá. Aquí. Luego voy a ver el análisis, aquí está. Pero se da con análisis de las analogías. Y vean, esto. Por eso les digo que este tema da para mucho. Miren un sistema resorte amortiguador, donde en el amortiguador le aplicamos la fuerza. Y aquí está el análisis. Y así tenemos otro, miren, dos masas, un resorte, perdón, un amortiguador en medio, y en fin. Y ya, aquí están los sistemas rotacionales, miren, precisamente, que son parecidos al otro también, pero aquí giran. Acá el movimiento es lineal, aquí hacia la derecha y aquí también hacia la derecha. Aquí el movimiento es lineal hacia abajo, ¿sí? Y así, jóvenes, así es como se analiza todo esto. ¿Qué les parece, estimados jóvenes? Muy bien, profe. Así, muchachos. ¿Mandé? Muy bien, profe. Está interesante, ¿verdad? Sí. Es lo que les digo aquí, todo lo que ustedes, no digo mi materia, jóvenes, porque sería mucha vanidad. Todo lo que están viendo en el cine es interesante. O sea, entra en todos lados para los que tienen acústica. Van a ver y un profesor
bicicleta en uno de los lados. Cada vez que muevo la caja, esta masa se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y entonces aquí está midiendo